Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenos lo que sea cuando estén escuchando. Ahora sí vamos a empezar con la primera clase de esta materia que es Laboratorio de Operaciones Unitarias. Yo soy Ignacio Durruti y hoy vamos a hablar sobre medidores y transmisores. La pregunta clave es, ¿por qué estudiar medidores y transmisores en Laboratorio de Operaciones Unitarias? Medidores y transmisores, si bien es un contenido propio de reactores y control, es propio de la materia de control, son elementos que se utilizan para controlar los procesos. Nosotros en esta materia necesitamos estudiar, y lo hacemos antes que nada para poder ponernos de acuerdo, necesitamos estudiar medidores y transmisores por las siguientes razones. Uno, porque necesitamos medir variables en equipos a escala piloto. Normalmente ustedes medían variables a escala laboratorio con diferentes elementos. Un termómetro de mercurio, un manómetro de mercurio. Rara vez se usaba algún manómetro en piloto, o sea, algún manómetro tipo Bourbon, que después vamos a ver, adaptado a algún equipo laboratorio, pero se utilizaban típicamente elementos de laboratorio. A escala piloto uno tiene que medir variables en el equipo piloto, propiamente dicho, con elementos que están unidos solidariamente al equipo propiamente dicho, es decir, están atornillados, están soldados. Esos elementos son los medidores y los transmisores industriales o de escala piloto, que son los que después se utilizan en los lazos de control para poder controlar los procesos. Es por eso que necesitamos hacer esta pequeña introducción para ponernos de acuerdo en esta materia. Yo digo lazo de control tan livianamente, ustedes todavía no cursaron la materia control. Un lazo de control básicamente es un dispositivo neumático, eléctrico de distintas naturalezas que censa una variable, la evalúa y actúa sobre un elemento final de control para modificarla. Por ejemplo, mido un caudal, me fijo si es el caudal correcto y el lazo de control opera sobre una válvula de control para abrir o cerrar esa válvula de forma que me modifique el caudal. De esa forma yo cierro un lazo de control. ¿Por qué más estudiamos medidores y transmisores en laboratorio de operaciones unitarias? Porque en algunos casos necesitamos traducir las señales. No siempre medimos las señales de la misma forma en que existen. No siempre medimos la temperatura como temperatura. A escala piloto, por ejemplo, no existen los termómetros. Lo que existen son termocuplas, carga fluida, distintos elementos que ahora vamos a ver, que lo que hacen es censar temperatura, pero emiten una señal que es o un voltaje, entonces yo en definitiva lo que estoy midiendo es un voltaje, o una presión, o una señal que yo puedo medir con los elementos disponibles a escala piloto. ¿Y por qué más estudiamos medidores y transmisores en laboratorio de operaciones unitarias? Bueno, para familiarizarnos con ellos y aplicarlos a los lazos de control después en laboratorios de reactores y control. Todo lo que midamos dentro de la planta piloto lo tenemos que medir con un medidor o transmisor a escala piloto. Es por eso que los vemos en esta materia. Y hablando un poquito de la jerga o introduciendo otros conceptos, tenemos como otros conceptos el sensor, que es el elemento primario. El sensor es el elemento que está en contacto con la variable. En el ejemplo de la medición de caudal sería la placa orificio propiamente dicha. Tenemos también los medidores indicadores que son básicamente un elemento primario con una escala graduada, no emiten una señal, simplemente yo puedo ver la variable en el lugar donde donde la estoy midiendo. Tenemos los transmisores que son el elemento primario que censa y tienen además un accesorio capaz de emitir una señal y esa señal yo la puedo medir con otro dispositivo o la puedo introducir a un lazo de control. Y tenemos los transductores que básicamente lo que hacen es convertir un tipo de señal en otra. Esto puede ser la señal que le da un transmisor, la transmite en una señal de otra naturaleza, por ejemplo, entre una señal neumática a una señal eléctrica. O también se puede entender como transductor el transmisor, que es su elemento primario, censa, por ejemplo, temperatura y emite una señal de voltaje, de presión o de alguna otra cosa. Algo muy importante es que en la jerga es muy común intercambiar estos nombres. Algunos al sensor lo llaman transductor, al sensor lo llaman medidor, al medidor lo llaman sensor, al transductor lo llaman transmisor, al transmisor transductor. Muchas veces a un transmisor, que es un elemento primario y emite una señal, se lo llama transductor. Muchas veces a un sensor tipo termocupla que sensa temperatura, pero emite una señal en milivolt,
En vez de sensor se lo llama transductor porque en definitiva está traduciendo, está cambiando la naturaleza de la señal. Hay transmisores que, bueno, eso mismo que estaba diciendo. Hay transmisores que el elemento primario es de una naturaleza y la señal que emiten de otra, se lo conoce como transductor y viceversa. A veces todo eso ocurre en un elemento tan pequeño como es una termocupla que directamente al sensor se lo llama transductor y así. Es muy común, ¿por qué digo esto? Porque es muy común que cuando uno empieza a hablar con gente de otras profesiones, típicamente los electrónicos están muy involucrados en esta disciplina, empiezan a intercambiarse o a llamar a las cosas por distinto nombre. ¿A qué voy con todo esto? Que no es taxativa la clasificación. Nosotros siempre hablamos de indicador o de transmisor para evitar tener problemas de comunicación entre nosotros, pero sepan que es muy común el intercambio de estas palabras entre ellas y demás. Algunos conceptos que vamos a ver antes de arrancar de medidores y transmisores, porque me van a mí escuchar hablar de ellos muy livianamente y no quiero que no nos entendamos de qué estamos hablando. El primero de los conceptos es la ganancia de un medidor o un transmisor. La ganancia básicamente es la diferencia entre la señal de salida sobre la variable de entrada. Acá se ve, si yo tengo una termocupla, por ejemplo, cuya entrada es grados centígrados, porque sensa grados centígrados y su respuesta es en milivolt, la ganancia es la relación entre la salida y la entrada, es decir, la pendiente de estas curvas. Y se define como la sensibilidad de respuesta en condiciones de estado estacionario. ¿Por qué se la llama sensibilidad? Porque fíjense que a mayor ganancia, más sensible es el elemento. Por ejemplo, esta curva que tiene la letra J, a una diferencia de temperatura me da una diferencia de voltaje mayor que esta otra que tiene la letra R. Esta se dice que es más sensible porque la respuesta es más amplia respecto a la variable que está midiendo. ¿Cuál es la contra de tener mayor sensibilidad? Bueno, que se tiene un menor rango de acción, porque si yo puedo medir entre 25 y 50 milivolt, puedo medir entre esta temperatura y esta temperatura. En cambio, ay, qué mal ejemplo que elegí. Pongamos que puedo medir entre 0 y 50. La J me va a medir solamente hasta este valor. En cambio, si puedo medir entre 0 y 50 milivolt, la B me va a medir temperaturas muy superiores con la misma respuesta. ¿Y por qué es importante esto? Porque acuérdense que si esto está pensado para ser introducido en un lazo de control o para ser medido, el siguiente elemento puede requerir, o sea, puede no soportar que la entrada sea de 50 milivolt. Entonces, si yo puedo soportar hasta 10 milivolt de entrada, voy a necesitar para 1000 grados una termocupla que tenga menor ganancia. No importa. Lo importante es que la ganancia es la relación entre entrada y salida. Pasamos al siguiente. Linealidad. Vamos a ver que hay medidores y transmisores que son lineales y medidores y transmisores que no son lineales. Para los fines de diseño de lazos de control es mucho mejor y más fácil que sean lineales. ¿Por qué? Porque es más fácil de predecir, es más fácil de programar. A lo que yo le estoy entrando, yo sé que si le entro con presión de una forma lineal y esa presión representa un caudal y la relación es lineal, yo sé que por regla de 3 simple, yo puedo interpolar mucho más fácil y el controlador va a actuar mejor. Sin embargo, hay medidores y transmisores que por más que yo quiera que sean lineales, no pueden ser lineales. Caso típico, la respuesta de la placa orificio. Si ustedes se acuerdan cómo es la respuesta de la placa orificio, el delta P en función del caudal no es lineal. Esto es de OP1, recordemos que bueno, acá está la ecuación de Bernoulli, la velocidad al cuadrado y esas cosas hacen que esta curva no sea lineal. Entonces, si bien está bueno que sea lineal, no siempre son lineales. Entonces, la linealidad básicamente es cuando la respuesta entre la diferencia entre entrada y salida responde a una forma lineal. O lo que es lo mismo decir, tiene una ganancia constante. Esto es lineal, esto es no lineal. ¿Sí? Trivial. Y otro concepto que es importante, y esto sí es mucho más importante para los lazos de control, a nosotros solo nos importa a fines de conocimiento formativos y para no cometer un error muy común, es la dinámica. La dinámica es el modo de la evolución temporal de un medidor o transmisor. Es decir, cuánto tiempo tarda desde que se encuentra con un cambio para darnos una respuesta de estado estacionario. Es decir, yo voy a tener, imagínense que estoy midiendo 500 grados centígrados con esta termocupla J, yo voy a tener esta medida, pero esta medida no es instantánea. En cuanto yo sumerjo la termocupla
en el lugar que está a 500 grados, al principio me va a medir la temperatura que tiene la termocupla y va a tener un tiempo de respuesta hasta llegar a la respuesta. Para nosotros en Laboratorio de Operaciones Unitarias es muy importante esperar a que se estabilice la señal, saber que la dinámica existe y saber que hay elementos que tienen mayor o menor dinámica para esperar que la señal se estabilice. En reactores y control es mucho más importante conocer esa dinámica para poder programar con qué tiempo uno va a poder confiar en la señal de salida. Ahora cuando veamos los distintos tipos de medidores y transmisores, vamos a ver los distintos tipos de... vamos a ver cuál tiene mayor o menor dinámica solamente a modo informativo. Generalmente cuanto más robusto es el sensor, porque estar más protegido, tiene una dinámica más lenta. Por ejemplo, acá tenemos la curva de calibración de una carga fluida. Ahora vamos a ver qué es una carga fluida, pero fíjense, la señal de entrada es presión, perdón, la señal de entrada es temperatura, porque sensa temperatura, y la señal de salida es presión. Fíjense que este elemento es lineal, la pendiente es la ganancia y, bueno, nada, es lineal, la pendiente es la ganancia. Acá no tenemos ninguna información de la dinámica. Y este cuadrito ustedes lo tienen en un PDF aparte, lo vamos a utilizar ahora durante las clases porque vamos a ver medidores y transmisores para medir estas variables y vamos a ver qué señales leemos o en el caso de los indicadores cuando es una lectura directa que no tiene una señal de salida. Los transmisores vamos a ver que va a entrar con una de estas variables, que esta es la variable que censo, y vamos a ir evaluando en cada uno de los ejemplos que vemos cuál es la señal de salida. Y ahora se viene la pausa, así que vamos al siguiente video.